Bueno, vamos a darle pase al doctor Carlos Rangel. El doctor Carlos nos tiene un seminario preparado. Él es cardiólogo y nos preparó RCP en tiempos de pandemia. El doctor Carlos Rangel, siendo cardiólogo, se ha incorporado al equipo docente del posgrado de anestesiología del Hospital de Maracay. Y ha dado un vuelco en la parte del manejo del paciente con problemas cardiovasculares, porque nos ha permitido ir incorporando la ecocardiografía también en la formación de nuestros residentes. Entonces, un excelente ponente con ustedes, el doctor Carlos Rangel. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí formar parte del posgrado y de ahorita de esta ponencia, en donde se le da honor a la doctora Sartorio, teniendo el gusto y el agrado de estar aquí con ustedes y ser un partícipe de esta jornada. Tema, RCP en tiempos de pandemia. La gran doctora Sartorio, ustedes la conocen más que yo, siguiendo los pasos que ella bien les ha permitido a ustedes continuar. Seguimos en la batalla. Este tema es bastante interesante. La RCP es un tema en el cual se ha ahondado mucho a lo largo de la historia. Últimamente ha estado en boga en vista de la pandemia. Tan es así que desde nuestro país, la Sociedad Venezolana de Cardiología ha emitido algunos pronunciamientos al respecto sobre las modificaciones en cuanto a las técnicas en cuales puedan actuarse un paciente con parada cardiorrespiratoria. A nivel mundial, por supuesto, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología, que es básicamente las sociedades con las cuales los cardiólogos, sobre todo acá en Venezuela, nos vamos, y creo que a nivel mundial, estamos siendo guiados. La European Resuscitation Council, que es básicamente una de las pioneros en cuanto a las maniobras de reanimación, y algunas que otras publicaciones al respecto y algunas conferencias dictadas aquí en Venezuela por algunas casas médicas sin ánimos de tener algún conflicto de interés. Todas coinciden, y hago la acotación al respecto de la European Resuscitation Council en una publicación reciente, el 24 de abril, donde ellos mencionan que la seguridad es primordial y la prioridad de seguridad comienzan con uno mismo, el médico, los colegas y espectadores en segundo lugar, y por último colocan al paciente. Es aquí donde va a empezar un poquito el dilema, y es el boom actualmente en cuanto a la presencia o a presenciar una parada cardiorrespiratoria, y al momento del médico o el personal sanitario tener que abordar a este tipo de pacientes. Pasamos de esto, que son las cadenas de supervivencia de paros intrahospitalarios y los paros cardíacos extrahospitalarios, donde tenemos una cadena de sobrevida bien específica, bien estudiada, bastante detallada a lo largo de todos los años, a esto donde la Fundación Española del Corazón establece unos pasos sencillos que vamos a resumir ahorita primeramente y después vamos a ir desglosando poco a poco, donde el primer paso es llamar al 112 en el caso de su país, o el llamar al sistema de emergencia, activar el sistema de emergencia. Un segundo paso donde hay que asegurarse de que tanto tú, o sea, el explorador, como la víctima deben llevar mascarilla, que generalmente es lo que habitualmente estuviese pasando actualmente. Un tercer paso donde se deben practicar las maniobras de RCP de 100 a 120 compresiones por minuto. Un cuarto paso donde se siguen las instrucciones del desfibrilador en caso de que esté presente en ese momento. Y un último paso, véanse la diferencia, que es lavarse y desinfectarse sus manos, que es una de las grandes medidas que se ha ido implementando actualmente para la prevención de la infección por COVID-19. En Venezuela, hasta ahora, 1 de cada 5 fallecidos por COVID, esto era hace unos 15 días que pude obtener esta imagen, era personal de salud. Para los Médicos Unidos de Venezuela, estas son las fotos, con todo respeto, por supuesto, de los personal de salud fallecidos por COVID-19
hasta el momento de obtener esta imagen iban 21. Es parte y uno el honor de estas presentaciones a cada uno de ellos. Y esto es básicamente lo que se quiere o que se tiene como premisa en cuanto a la parada cardiorrespiratoria. Esta representa una elevada contagiosidad debido al tipo de virus que está generando la parada cardiorrespiratoria, la infección por COVID-19. El momento de realizar una RCP generalmente está dedicada o está generada a través de varios operadores o rescatadores en su caso. Casi siempre en el sitio hospitalario está generado, está realizada en un espacio reducido. Casi siempre va a generar durante el procedimiento la generación de aerosolizaciones, que es generalmente lo que produce la mayor cantidad de contagio, la mayor vía de contaminación del explorador o del rescatador. En el momento de generar el aislamiento de la vía aérea, la generar las compresiones torácicas si no se tienen las medidas necesarias. El pronóstico de una parada cardiorrespiratoria va a depender siempre de la rapidez de la actuación. Es decir, el tiempo en que ocurre la parada hasta que se empiezan a establecer las medidas, eso es lo que va a determinar el tiempo de sobrevida de un paciente. Las posibilidades de no estar lo suficientemente protegidos, en el caso del COVID, entendemos que las medidas de seguridad al estar en un sitio de salud están siendo implementadas desde un principio, casi siempre van a depender de forma individual. Sin embargo, van a existir posibilidades en las cuales no va a haber la suficiente protección para ello. Esto va a aumentar aún más el tiempo o la elevada contagiosidad en los exploradores o los rescatadores que estén haciendo la RCP. Existe una alta probabilidad de portadores asintomáticos, por lo cual debemos considerar a todos los pacientes que estén en parada cardiorrespiratoria como COVID positivos, a fin de disminuir esa elevada contagiosidad que mencioné en un principio. Tenemos que la vía de contagio es a través de la vía respiratoria, la expedición de gotas, y estas gotas que pudieran estar dependiendo o flotando en el aire, bien sea las gotas que son las gotas de flujo o en el aire que son los fórmites. Para ello debemos tener la premisa, y es lo que generalmente siempre se tiene presente o se debe tener presente, que son el equipo de protección personal. Va a estar la primera línea de entrada de aplicar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar ideales para evitar la contagión del personal de salud, que es una de las primeras premisas establecidas por todas las guías que están hasta ahora al tanto de crear las nuevas líneas de reanimación cardiopulmonar. Entonces, en el caso de las gotas de fluje, debemos contar con guantes, delantales generalmente manga cortas y protecciones de ojo y cara. No así cuando vamos a tener, para protegernos de las gotas que están expelidas en el aire, donde las batas van a ser de manga larga y la máscara va a ser completa, ojo, boca, e inclusive utilizar la mascarilla de alta protección, de alta filtración, que son las N95 o la N99. En un principio, no debe manipularse la vía aérea como estaba establecido anteriormente, que era lo primero que se debería realizar o verificar en un paciente con una parada cardiorrespiratoria. Debe realizarse la maniobra de agitar al paciente o sacudir al paciente en el momento y verificar si no se mueve, no responde, no respira, sin ni siquiera acercar la boca, el oído hacia la boca del paciente para percibir y ver la elevación del tórax para ver si está respirando. En algunos casos pudiera colocarse, cuando se coloca la mascarilla, si está presente en ese momento el dispositivo, colocar una toalla, una mascarilla de estas de quirófano, quirúrgicas o alguna franela encima de la mascarilla del paciente a fin de evitar la aerosolización en ese momento. Para la activación del sistema de emergencia, se establece que pudiera realizarse la llamada vía telefónica al sistema de emergencia y permitirse tener el teléfono en altavoz para seguir las instrucciones. Esto en el caso en el que algunos países están, algunos rescatadores llamados legos que están siendo entrenados, personal civil que está siendo entrenado y presencian una parada cardiorrespiratoria a nivel extrahospitalaria o en la calle,
y ellos están capacitados para atender este tipo de paradas cardiorrespiratorias. Hacen la llamada y a los centros de atención de parada cardiorrespiratoria y ellos siguen las instrucciones. Mientras hacen la canalización o la ubicación de un desfibrilador automático implantable en los sitios, generalmente los aeropuertos, está este tipo de dispositivo. Lamentablemente en nuestro país no contamos con ello, pero es parte de las maniobras que están implementándose actualmente y debemos mencionar. En el caso de una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, el que presencia la parada cardiorrespiratoria activa el sistema de alarma y menciona que es un paciente probablemente COVID y se establece un área COVID y limitando el número de espectadores, que lo vamos a mencionar más adelante. Estas restricciones las guías mencionan que debería establecerse un área específica o un área especializada tipo sala COVID para este tipo de pacientes o con alto riesgo de probable presentar una parada cardiorrespiratoria a fin de evitar la contaminación del resto del personal o del resto de los pacientes que estén a su alrededor. Debe utilizarse de forma casi que estricta los filtros EPA, HEPA, que son filtros que van a ir colocados en la mascarilla y en la bomba de insuflación del ambú. Estos filtros tienen la capacidad de poder retener la mayor cantidad de partículas de virus, ya que contienen tipos de fibras de estas franelas o camisas que son impermeables y ellos, en el momento en que la partícula entra dentro del dispositivo, genera un movimiento browniano donde cada uno de las partículas van a chocar y van a ceder y van a caer y van a ir contagiosidad. Algunos de estos filtros EPA están disponibles para algunas cámaras de estas cámaras COVID, donde van a filtrar prácticamente todo el espacio, el aire del espacio que está donde se está reanimando al paciente. La utilización de la mascarilla va a pasar del operador donde colocaba la posición en forma de C de la mascarilla y haciendo la compresión por debajo del borde de la mandíbula, a el mismo explorador va a ser el que él tiene que hacer sujetar la mascarilla. Él, como se observa en esta imagen, él solo va a estar a cargo de la vía aérea y el segundo explorador es el que va a estar a cargo de las compresiones torácicas. Y cuando el explorador está generando la colocación de la mascarilla, debe hacer la mayor presión sobre la nariz y la boca a fin de evitar la aerosolización. Él no va a estar a cargo de la manipulación de la bolsa. Lo va a hacer en todo caso el manipulador que está generando las compresiones torácicas. Va a generar un poco de disminución en el tiempo sobre las compresiones y ventilación, sin embargo va a disminuir el tiempo de la salida de las partículas posiblemente contagiosas de la vía aérea. Siguiendo con el manejo de la vía aérea, ya no va a realizarse en lo posible la intubación de la manera antigua con el laringoscopio, debido a que en este caso la posición del explorador va a estar mucho más cerca o expuesto a la aerosolización, sobre todo hacia la boca y la nariz del paciente. Se recomienda la videolaringoscopia, ya que genera una mayor precisión, genera una menor exposición a la aerosolización y genera una menor distancia con el paciente. Por supuesto, esto va a tener que ser realizado por el personal generalmente más experto. También menciona la utilización de dispositivos supraglóticos como la mascarilla laríngea. Igualmente debe ser su implantación por el experto con mayor experiencia. En cuanto al número de rescatadores, se habitúa cuando un paciente entra en paro, viene todo el personal de salud, asiste todo el personal del hospital de vigilancia porque ha caído un paciente en paro. Entonces, de 2 a 3 exploradores se presentan de 10 a 15 personas que están presenciando la parada cardiorrespiratoria. Se ha limitado en lo posible de 2, máximo 4, el número de exploradores o de rescatadores que estén aplicando las maniobras de RCP. El primero, que es el que maneja la vía aérea, la mascarilla, como lo mencioné anteriormente, que genera las compresiones torácicas, el que está encargado de la manipulación del desfibrilador y el que está haciendo el intercambio entre si se tiene sitio ideado por sala COVID
y entre el interior y el exterior, y está manipulando la parte de los medicamentos que pudieran estar necesitando los rescatadores para reanimar al paciente. La disposición de las salas de RCP debería estar diseñado en cada centro una habitación de presión negativa donde esté implementado los filtros EPA que ya mencioné, sobre todo para la colocación de la mascarilla, donde estos filtros van a establecer, permitir el filtrar el aire del contaminado y permitir que la entrada de aire limpio en la sala y disminuir ahí la aerosolización y por supuesto la contaminación del resto de los operadores que estén generando las maniobras de RCP. El manejo del paciente, algunos casos se ha visto que el decúbito prono esté generando mayor mejoría y oxigenación, la saturación de oxígeno en el paciente. Se establecen maniobras donde se colocan 2 personas del lado derecho y otras 2 personas del lado izquierdo y una quinta persona en la cabeza del paciente, sobre todo si el paciente está intubado, para al momento de darle vuelta al paciente, tener cuidado de la no movilización del tubo. En este caso, el detalle está que se generan muchos más exploradores para establecer el darle vuelta al paciente y genera mucho más contacto. Obsérvese en la imagen donde 2 de las primeras personas están casi que colocando la espalda del paciente sobre su vientre, y una vez que se va a voltear el paciente, que las otras 2 personas del otro lado también van a estar en mucho contacto con el paciente. Esto aumenta el nivel de contagiosidad. Las compresiones torácicas pudieran estarse realizando también en decúbito prono. Obsérvese en esta imagen donde el rescatador coloca sus manos generalmente en la vértebra de 7 a de 10 y genera las presiones con la misma energía y con la misma forma de hiperextensión de los codos como si se estuviese haciendo en decúbito dorsal. En algunos casos pudiera colocarse una mano del tórax del paciente para que va a cumplir la función de la tabla de compresiones para aumentar la efectividad de las compresiones torácicas. En cuanto a la administración de las descargas eléctricas, también puede hacerse en decúbito prono, colocando las palas. Existen 2 maneras de hacerlo. Algunas guías establecen la colocación de las palas sobre ambas escápulas y generar la misma presión y la misma manera de descarga y la misma manera de manejar la energía de descarga en comparación con la era pre-COVID, vamos a llamarlo así. Y otras mencionan que la pala del lado izquierdo del paciente, colocarla por debajo de la escápula a nivel de la línea axilar posterior. Se mencionan las intubation boxes COVID, que son las cámaras que están diseñadas para disminuir la aerosolización de la cabecera del paciente. Sin embargo, se menciona que la no utilización de ellas genera mayor beneficio, por lo cual no se ha mencionado hasta ahora que genere mucho beneficio. Sin embargo, en algunos trabajos, y fue mencionado en alguna de las exposiciones previas, está generando poca protección siempre y cuando se utilizan filtros alrededor de la cámara o y ventilación en la misma. Se establece también el uso de dispositivos automáticos de compresiones torácicos llamados LUCAS. Estos son aparatos especialmente diseñados para generar compresiones torácicas programadas con la misma intensidad que las generadas por el operador mismo, con la misma profundidad. Se coloca el paciente en decúbito dorsal, se introduce el aparato de forma de que la porción amarilla, que es la que va en la espalda del paciente, haga la contraposición de las compresiones. En este caso, el paciente va a colocársele los huesos en estas barras que van elevándose desde la base de la parte posterior del dispositivo, y en su panel superior tiene la cantidad, el panel de manipulación para generar las compresiones torácicas de forma automática. Se recomienda el uso de este dispositivo cuando se prevé que las compresiones torácicas van a durar mucho tiempo. Existen algunas escalas que mencionan para la predicción de aquellos pacientes que estén en una unidad de cuidados intensivos para la posible entrada en parada cardiorrespiratoria. Está la escala de News Score, donde generada por los australianos. Ellos diseñaron una escala donde
establecen el uso de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la oxigenación de aire, la presión sistólica, el pulso, el estado de conciencia y la temperatura, dando un valor desde el punto de vista de mayor alteración, dándole un puntaje de 3 y en valores normales 0. El puntaje de 4 a 5 va a ser de bajo riesgo, de 5 a 6 va a ser de menos de 4 de bajo riesgo, de 5 a 6 de riesgo moderado y mayor a 7 va a ser de alto riesgo para probable caída en parada cardiorrespiratoria en este paciente que esté en los estados donde generalmente se utilizan estas escalas. Esto para prever las posibles maniobras a corto plazo que pudieran estarse implementando en los pacientes para posterior rescate de una parada cardiorrespiratoria. Ahora, el gran dilema es cuándo comenzar o suspender una maniobras de reanimación cardiopulmonar. Establecen como criterios la edad, sin embargo, no es prioritaria en este caso para definir si vamos a comenzar o suspender la edad, sin embargo, pudiera estarse tomando en cuenta. Debemos tomar en cuenta la gravedad de la enfermedad, si es una enfermedad en la cual en un paciente con una parada cardiorrespiratoria él pudiera llevar una vida aparentemente normal, si hay afectación multiorgánica o no, las posibilidades de sobrevida del paciente dependiendo del inicio de la parada cardiorrespiratoria y el inicio de las maniobras de reanimación, la frecuencia respiratoria y sobre todo establecer las posibles causas que pudieran estar generando la parada cardiorrespiratoria y que sean reversibles, que son las 5H, entrando en este caso la hipovolemia, la hipoxemia, la hipotermia, la hipocalemia, y las 5T como la trombosis coronaria, el tórax a tensión, el taponamiento cardíaco o las causas tóxicas. Siempre debe implementarse la decisión de comenzar o suspender las maniobras de reanimación con el equipo médico e inclusive con los familiares, indicándole sobre todo a los familiares la gravedad de la enfermedad, las posibilidades de reversión o no del paciente de la parada cardiorrespiratoria y, de ser así, cuál sería la sobrevida del paciente en un futuro después de una parada cardiorrespiratoria. Esto quise colocarlo para enseñar que, así como este bebé está generando las maniobras de reanimación, debemos tratar de enseñar a nuestros niños en las escuelas, en los liceos, en nuestras casas, a todo el personal que esté cercanos a nosotros. Somos los garantes y somos los que generamos ahorita la mayor información clara y veraz, y tratar de evitar los médicos de oficio y los periodistas de oficio que están generando informaciones falsas, y ser nosotros quienes enseñemos a la población y permitir que, así como se establece de que un paciente positivo puede contaminar a 10 a su alrededor, seamos nosotros como uno que podamos tratar de establecer o extender esa información importante a todas aquellas personas que pudieran presenciar una parada cardiorrespiratoria y, por supuesto, ir aprendiendo cada una de estas maniobras. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está, doctor Carlos? ¿Sí? Bien, excelente presentación. Estamos aquí revisando las preguntas que vamos a realizar. Vamos a decir de una vez que para los premios de hoy, el premio especial, el doctor Carlos planteó como un premio adicional una consulta con electrocardiografía para en Maracay completamente transferible, pero en Maracay, una consulta de cardiología. Estamos revisando acá las preguntas de Jorge Aníbal Benalcázar. En contextos de pacientes altamente sospechosos de infección COVID, pacientes que requieran RCP
¿tiene valor priorizar la atención de estos pacientes? ¿Cómo podríamos priorizarlo? Bueno, el principio de no maleficencia y de preservación de la vida tiene que estar siempre presente en nosotros. Siempre y cuando usted tenga el equipo de protección personal ideal para atender al paciente y tenga el conocimiento de las medidas de reanimación cardiopulmonar, por supuesto que está indicada la reanimación, teniendo en cuenta las premisas evaluando la condición clínica del paciente. Si va a ser, aún aplicando las maniobras, el paciente va a tener algún tipo de salida de la parada cardiorrespiratoria con una buena sobrevida. Pero la prioridad es el equipo de protección en el personal de salud que va a realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Ok, de la doctora Mariana Aurrecoechea. Ella pregunta que tiene información sobre hospitales que manejan que los pacientes COVID no tienen criterios de reanimación. Ella quería saber si ha oído de esa postura, de esa conducta, y si hay algún tipo de documentación que apoye esto. Bueno, de todas las guías revisadas, ellos hacen mención que cada hospital va a tener sus protocolos específicos de decidir o no la realización de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y generalmente estas son guías europeas y americanas. Algunas sociedades latinoamericanas como la Argentina, mexicana y colombiana se han pronunciado al respecto. Y la decisión del centro hospitalario de reanimar o no el paciente va a depender de su política. Pero yo creo que aquí va a prelar más bien es la decisión de uno como persona y como médico, el criterio clínico sobre todo, que es parte de la pregunta anterior, de si decide o no reanimar a un paciente. Pero sí he leído algunos casos donde algunos centros hospitalarios han decidido no hacerlo. Bueno, acá tenemos otras preguntitas. Específicamente querían saber si usted ha podido tener experiencias personal con los dispositivos de compresión torácica. Bueno, no. Solamente por video. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia dictada por el director del DRCP de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Él trabaja en el Centro Docente de la Trinidad. Tampoco tienen este dispositivo, que creo que es uno de los centros con mayor capacidad económica del país. Estaban tratando de adquirir alguno, pero por la situación país y por lo costoso, difícilmente van a poder adquirirlo. Pero dudo que aquí en Venezuela exista algún tipo de estos dispositivos. De parte de la doctora Adriana Montero, ella quería saber si le podía aclarar quién es el que debe manejar la bolsa autoinsuflable, el AMBU, y si el número de respiraciones se debe disminuir para que el número de aerosoles sea menor. La indicación de la colocación, quien coloca la mascarilla, él solamente va a hacer la maniobra de colocarla. Se describe una posición en V, así, la mano así, generando la V con estos dos dedos y la E con estos otros tres dedos. Antes era así en C. Entonces, y debe hacerse con las dos manos. Estos dedos van a estar sobre el borde de la mandíbula. Entonces, el explorador que coloca la mascarilla en la boca y la nariz del paciente, él únicamente va a hacer esa función. El que en todo caso, sin embargo, algunas guías que establecen de no utilización de la bolsa, sino simplemente intubación, por supuesto en caso de que esté presente la parte, el equipo para realizar esto, pero el que coloca la mascarilla no maneja la bolsa. Generalmente el que maneja la bolsa, en caso de hacerlo, es el que hace las compresiones torácicas. Entonces, compresiones torácicas en la misma intensidad y en la misma cantidad que las guías anteriores, y sigue a la compresión de la bolsa. Preguntan que cuál sería el equipo de protección personal mínimo que debe tener el médico que hace un RCP.
Bueno, debería ser no mínimo, sino el máximo. Completamente cubierto cara, nariz, boca, con mascarilla, la mascarilla N95 preferiblemente, de mayor filtración, gorro, inclusive se establece cubrir el cuello. Sabe que algunos de los equipos de protección dejan la parte del cuello expuesto. Debe ser cubierto completamente el cuello con bata completa, manga larga y guantes. El equipo de protección debe ser completamente 100% protección para quien realiza la RCP. Por eso se establece y es parte de uno de los de las contradicciones que se genera. Si no se tiene el equipo de protección ideal para el personal médico, suspender o retrasar la reanimación. Y ahí es cuando entra el dilema ético. Entonces, tratar de generar, de quien haga la reanimación es el que tenga la protección personal, mientras llega el equipo de protección ideal para el que generalmente el de mayor experiencia se ocupe de hacer la reanimación. En el caso de la paciente embarazada, ¿pudiéramos tomar alguna consideración adicional? No hay, y así eso lo establecen las guías previas, no hay ningún cambio en el sentido de la generación de las compresiones. Va a realizarse, por supuesto, las compresiones un poco por encima de lo habitual, dependiendo de la cantidad de semanas de gestación que tenga el paciente, pero sin embargo, no se establece ninguna de las guías, sobre todo la Resuscitation Council, solamente hacen mención sobre el paciente pediátrico y los pacientes adultos y los pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. El manejo el paciente obstétrico, en el caso de la cardiología, está generalmente destinada a la parte de los obstetras, pero las maniobras son casi siempre iguales, simplemente teniendo la premisa de realizar las compresiones un poco por encima. Lo demás, igual. Lo único que ha cambiado aquí generalmente es el tiempo de actuación, las medidas de protección para el personal y las compresiones y la cantidad de resucitaciones, de ventilaciones, la energía para la descarga, todo está igual, inclusive para las pacientes obstétricas. Pregunta Miguel Bayones, si hay literatura o conoces del porcentaje de pacientes con COVID-19 que se recuperan de una RCP. Bueno, la bibliografía consultada establecía de que solamente el 2% de los pacientes en China con COVID habían podido tener una sobrevida después de unas maniobras de resucitación. Así que la sobrevida es muy, muy, muy baja. Es otra de las cuestiones que tiene que tenerse presente en el momento de realizar una reanimación. Y acoto aquí, permítame en este momento hacer el comentario de que no somos héroes, ¿okay? Somos médicos, somos personas. Fíjense que las premisas al principio es cuidar al personal médico, y si usted es el experto en su centro de salud, usted es el que debe cuidarse y deben cuidarlo a usted. Entonces, el decidir hacer una reanimación en este tipo de pacientes es bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta, es interesante esa pregunta, que solamente el 2% sale de una parada cardiorrespiratoria con una buena sobrevida. Tamara Lozano tiene una pregunta interesante en relación a la técnica de las compresiones torácicas de cúbito prono. ¿Es actualmente aplicable en situación COVID? Sí. Compresiones en decúbito prono. Sí. La posición en decúbito prono se ha visto que genera bastante beneficio en los pacientes. También así lo está haciendo con la aplicación de las maniobras de RCP, siempre y cuando se realizan de manera adecuada. Sí generan bastante beneficio, pero no se ha establecido algún porcentaje, debido a que los datos son muy recientes, de cuanto a si genera mayor sobrevida la aplicación de maniobras de RCP en decúbito prono en comparación con las de decúbito dorsal. Pero si se realizan de buena manera, sí se obtienen bastantes resultados, por lo menos al momento de tratar de reanimar al paciente. La doctora Laura Albornoz nos pregunta, una pregunta interesante, ¿qué deberíamos hacer si presenciamos una parada cardiopulmonar pero fuera del área hospitalaria en condiciones de pandemia de COVID?
Sí. La premisa inicial, por supuesto, protegernos nosotros. Casi todos andamos ahorita en la calle con un tapaboca, difícilmente andamos con guantes, con bata manga larga, pero lo que se establece es no acercarse a la vía aérea, no revisar la vía aérea, simplemente iniciar de una vez compresiones y solicitar a lo más cercano posible que se acerque un DAI, que generalmente los DAI en Venezuela, por supuesto, están dentro de los centros hospitalarios, pero por lo menos no manejar la vía aérea y empezar con las compresiones. Aquí Yeli Suk nos pregunta qué se debe garantizar si ese paciente se va a reanimar, cuáles son las expectativas de vida de ese paciente y qué se le puede ofrecer para los cuidados posparo. O sea, ¿qué podemos hacer en el estado posparo en este paciente que salió de la parada? Ok, si por supuesto salió es porque realizaron unas buenas maniobras de reanimación cardiopulmonar y tuvieron las previsiones de cubrir las causas reversibles de esa parada. En este caso es simplemente tratar de evitar una nueva parada cubriendo que no se presente nuevamente la posible causa en este paciente de la parada cardiorrespiratoria y cubrir las medidas generales como cualquier otra parada, de prevenir las causas posiblemente reversibles y no reversibles de una parada cardiorrespiratoria. Ya, como les dije, todo está igual excepto lo de la protección y el número de exploradores. ¿Sí? Pero del resto, tanto las posibles causas como el manejo posterior de la parada cardiorrespiratoria y la energía de desfibrilación, todo eso está igual. Tamara Lozano nos pregunta, vamos a modificar un poquito la pregunta que ella hace, pero podemos reanimar solamente con compresiones torácicas. El paciente COVID, podemos manejarlo solamente con compresiones torácicas. O hay que manejar la vía aérea, el paciente debe ser intubado. No podemos hacer todo va en conjunto. ¿Cómo saturamos esa sangre que estamos bombeando con las compresiones torácicas si no manejamos la vía aérea? Debemos tener también conocimiento al respecto y manejar la vía aérea. Debe ser en lo posible, inmediatamente conectado a un ventilador mecánico de este paciente. Bueno, hay bastantes preguntas. Maniobras de reanimación en niños con sospecha de COVID. ¿Tiene alguna experiencia? No, solo manejo pacientes adultos, sino con mucho gusto. Lo básico cuando uno estudia medicina, pero a estas alturas sería intrusismo. Bueno, situación COVID, situación de emergencia. Claro, no, claro. Si estás adulto, ayudaría. Claro, no, por supuesto, claro que sí. Pero para efectos académicos es preferible hacer la acotación. Bueno, excelente, preguntas repetidas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Excelente presentación, ha sido de mucha ayuda. Creo que se han aclarado bastantes aspectos interesantes con esta charla que hemos tenido. Bueno, les quería recordar que vamos a hacer el día de hoy 2 sorteos. Vamos a rifar, ya como les dije, la consulta de cardiología por parte del doctor Carlos Ángel, Centro Médico Maracay, y vamos a rifar un traje de protección para COVID descartable para uno de los 2 ganadores. ¿Ok? Entonces quédense con nosotros que estamos ya llegando al final de esta actividad, pero todavía nos queda la presentación muy especial del doctor Miguel Silva. Es también docente del posgrado de anestesiología del Hospital Central de Maracay. Fue coordinador del posgrado durante 10 años. Es un excelente ponente nacional e internacional.
Ok, teníamos un problemita técnico, ya está resuelto. Como les comentaba, el doctor Miguel Silva va a hacer un seminario sobre ventilación unipulmonar. Con ustedes, el doctor Miguel Silva. Debe que compartir pantalla, correcto. Doctor Miguel, buenas tardes. Hola. Por favor, debe de tener su presentación antes abierta en la computadora y cuando le dé compartir pantalla solo seleccione ese archivo. Ah, ok. Está bien. Muy bien. No ha compartido pantalla, doctor. Sí, estoy bien. Muy bien. ¿Está bonito? Bueno, buenas tardes. Hemos querido comenzar nuestra presentación con esta frase de Stan Lee. Precisamente no somos superhéroes, pero es interesante que un creador de superhéroes haya dicho que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y precisamente nosotros, los anestesiólogos, tenemos un gran poder, pero tenemos que llevarlo con muchísima responsabilidad. Entonces sí que este es un homenaje para todos los anestesiólogos y para todos los médicos. Estamos el día de hoy haciendo este último día de seminarios web, rindiéndole un homenaje a la doctora Victoria Sartorio, y vamos en consecuencia darle un agradecimiento a la gente del grupo IOMA y a Signal Medical, representantes de Philips, por el apoyo constante que nos han dado durante toda la presentación. Para nosotros, para mí en particular, la doctora Sartorio es la mejor jefa que he tenido. Y eso dice mucho de lo que, lo que fue para nosotros, para mí en particular, la doctora Victoria Sartorio. Agradecimiento también en este momento para la Sociedad Venezolana de Anestesiología, en nombre de la doctora Bravo, que nos ha apoyado también en todo momento. Vamos a hablar de ventilación unipulmonar. Vamos a tratar de dar el enfoque actual que tiene este tema que es tan interesante. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Anestesia Maracay, en nuestro canal en YouTube y Anestesia Maracay en Instagram. Pero primero tengo que hacer un disclaimer, tengo que decir, porque voy a nombrar algunas marcas comerciales, que no tengo ningún tipo de relación comercial con alguna compañía o casa comercial farmacéutica o de equipos médicos. No tengo ninguna relación. Sin embargo, hay que decirlo también, no estoy negado a alguna oferta. Que esté interesado, ya sabe cómo contactarme. La presentación está dividida en dos grandes partes. Esto no es la agenda que vamos a seguir, sino
las dos partes grandes que tiene la presentación. Una, vamos a hablar de aislamiento pulmonar, que son los tubos de doble luz, los bloqueadores endobronquiales. Y la otra es, vamos a hablar de ventilación mecánica unipulmonar. ¿Es suficiente la ventilación protectiva? Ya aquí, al decir esto, estamos infiriendo, se supone, hay cierta referencia a que no es suficiente la ventilación protectiva, según lo que dice la pregunta. Entonces, vamos a eliminar un pulmón y comenzamos a hablar de aislamiento pulmonar. Con aislamiento pulmonar nosotros podemos hacer muchas cirugías. Imagínense que este sea el plan quirúrgico que tenemos nosotros. Podemos hacer drenaje de empiema a nivel pulmonar, lobectomía pulmonar, pleurodesis, decorticación pulmonar, mediatinoscopia. Pero la ventilación unipulmonar no solamente está referida a pulmón, también podemos hacer cirugía del esófago, sobre todo cáncer de esófago, algún tipo de cirugía cardíaca, sobre todo las que no se hacen a nivel medio external, la cirugía de aorta, alguna cirugía de aorta torácica y alguna cirugía de columna dorsal. Pueden requerir de que bloqueemos un pulmón para que el cirujano tenga acceso a estos órganos. Por lo tanto, la ventilación unipulmonar debe ser conocida por el anestesiólogo. Y como vamos a hacer bloqueo, ventilación unipulmonar, y para eso hay que bloquear parte del pulmón, hay que conocer la anatomía también. Nosotros conocemos anatomía de pulmón, pero sobre todo de vía aérea superior. De la clasificación de la anatomía hay tres grandes clasificaciones: la de Jackson-Hoover, que es la que hemos manejado más frecuentemente; la de Boyden, que es una escala numérica, sobre todo utilizada por cirujanos; y la escala japonesa de Yamashita, que es quizás la menos conocida. La clasificación Jackson-Hoover, bueno, divide el pulmón derecho e izquierdo en un lóbulo superior, medio e inferior en el lado derecho y un lóbulo superior y uno inferior en el lado izquierdo, tomando en cuenta que allí está la língula. Sin embargo, para que no nos quedemos con esta cantidad de palabras vacías, vamos a ver un pequeño video, cortesía de fibroanestesia.com, quienes nos han permitido ver cómo es la anatomía endobronquial. Con un fibro accedemos a la tráquea y a la vía aérea inferior, vemos la carina, entramos por el lóbulo, el bronquio principal derecho, y entramos en el pulmón derecho. Lo primero que vamos a identificar es el lóbulo superior derecho. Hay que hacer una pequeña inflexión hacia arriba con el fibro para ver sus tres entradas allí. Continuamos entonces el descenso con el fibrobroncoscopio. Aquí se entiende que el anestesiólogo tiene que saber de anatomía y tiene que saber del uso del fibrobroncoscopio. Lóbulo inferior derecho. Y un poquito después nos retiramos e identificamos el lóbulo medio derecho. Hacemos una retirada del fibro. Si ustedes tienen un fibrobroncoscopio en su hospital, hagan reparo, hagan uso del fibrobroncoscopio. Intuben los pacientes fáciles y después hacen práctica sin hacer daño al paciente con el fibrobroncoscopio. Hagan anatomía endobronquial. Aquí estamos entrando ya al pulmón izquierdo. Vemos la carina secundaria, identificamos lo que es el lóbulo superior izquierdo, nos retiramos un poquito, identificamos allí la língula y posteriormente vamos hacia las bases del pulmón izquierdo. Este ejercicio que hemos hecho lo podemos hacer nosotros fácilmente en quirófano con un paciente intubado, lóbulo inferior izquierdo, que tenga su anatomía normal y sin hacerle ningún tipo de daño podemos hacer este estudio. Muy bien, conocido esto, pasemos entonces a hablar con qué tipo de herramienta podemos hacer nosotros intubación bronquial selectiva. ¿Cuál será nuestra mejor opción? ¿Cuál será? ¿Será mejor los tubos de doble luz, sobre todo Robert Shaw o Carlen o White, que casi no se usan ya? ¿O los bloqueadores bronquiales, el de Arm, Cohen, Fuji, Univen, otros? Hay muchísimas marcas comerciales, muchas, que no vamos a nombrar aquí. Hay que decirlo de una vez, el anestesiólogo está acostumbrado a usar los tubos de doble luz Robert Shaw. Nos formamos en el posgrado para eso, lo utilizamos con regularidad. Sin embargo,
los bloqueadores endobronquiales tienen una utilidad, tienen en situaciones de vía aérea difícil, el tubo de doble luz Robert Shaw casi no tiene forma de colocarlo. Los bloqueadores endobronquiales, en cambio, se pueden hacer intubación con fibro, con un tubo convencional y usar el bloqueador bronquial. Se puede hacer el uso de intubación nasal, se puede hacer vía traqueostomo. Es decir, los bloqueadores bronquiales tienen su utilidad y hay que aprender también a usarlos, además del tubo de doble luz. Estos son los tubos antiguos que yo creo que ya se dejaron de usar. Nótense que el tubo de Carnes es el izquierdo y el de White es el derecho, ambos con el gancho carinal. Y Neto, en el año 1987, hizo una modificación del manguito de los tubos, haciéndolo de mayor confianza y menos presión. Sin embargo, el que más se utiliza, el más popular entre los anestesiólogos, es el tubo de Robert Shaw. Es un tubo, son dos tubos en uno bronquial, traqueal y uno bronquial, que están unidos con un conector especial que permite ventilar ambos pulmones o uno u otro, dependiendo si usted bloquea la parte traqueal o el bronquial. Fíjense ustedes que estos tubos vienen identificados como derecho o izquierdo, pero usted no tiene que saber inglés para saber cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, porque los tubos tienen una característica particular. El tubo derecho tiene un ojo de Murphy lateral en su extremo, para que este conector coincida con la salida del bronquio superior derecho. Es decir, que en el momento que usted vea el tubo, ya usted sabe cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, porque el derecho tiene el ojo de Murphy. Y cuando lo vaya a colocar, va a tener que tener mucho cuidado para que el ojo de Murphy coincida con el derecho, con la salida del lóbulo superior derecho, porque si no, va a estar hipoventilando un tercio de pulmón. Esto tiene que hacerse, evidentemente, con visión fibroóptica. Vamos a ver un pequeño video de la colocación tradicional, clásica, de los tubos, el tubo de Robert Shaw. Se hace una laringoscopia convencional, con misura derecha, se introduce con guiador, se traspasa las cuerdas vocales, se retira el guiador, se hace un giro de 180 grados y se intuba el paciente. Es una técnica que nosotros hemos estudiado, hemos visto en muchas oportunidades y que hacemos de rutina. Los dos tubos que tenemos allí se conectan para ventilarlo. Fíjense ustedes que así debería verse la imagen fibra óptica de la intubación izquierda. El tubo selectivo hacia la izquierda y libre el bronquio principal derecho. Diferente también la imagen de la intubación derecha, coincide aquí el ojo de Murphy con el lóbulo superior derecho y el bronquio principal izquierdo libre. Estas son las imágenes que deberíamos ver. Vamos a poner un pequeño video para que veamos cómo se hace la comprobación de que la intubación está correctamente realizada. Hay que resaltar que esta verificación es el gol estándar. Sin embargo, hay que usar un fibro muy delgado, por lo menos 4.1 o inferior. Aquí estamos viendo la entrada del bronquio principal derecho libre. Está ocupado el bronquio principal izquierdo por el tubo. Aprovechan y se infla el manguito y se ve que no está herniado, no ocupa la luz traqueal, el bronquial. Se retira de la luz traqueal y ahora vamos a entrar por la luz bronquial, es decir, vamos hacia el pulmón izquierdo en este momento. Avanzamos mientras esté esa línea azul allí, comprobamos que vemos la carina secundaria, ¿no? Vemos que el tubo está endobronquial, no está supraselectivo, no está selectivo, ¿no? Y nos retiramos. Esta es la forma estándar de hacerlo. Ahora vamos a comprobar la intubación derecha. Entramos por el tubo traqueal, vemos que está libre el bronquio principal izquierdo y vemos que está ocupado el bronquio principal derecho. Aprovechamos, inflamos el manguito endobronquial, vemos que no ocurre herniación, nos retiramos y entramos entonces por el tubo bronquial. Para verificar, aquí es esencial realizarlo, más que en el izquierdo, esencial la revisión fibróptica. Vemos que está endobronquial derecho, pero hay que hacer una flexión, se ve hacia arriba,
para verificar que está allí la entrada del lóbulo superior derecho. Esto es importante insistir porque si vamos a hacer una cirugía en el pulmón izquierdo y está colapsado el izquierdo y vamos a ventilar el derecho, estaríamos ventilando apenas 2/3. Y aquí, como es un maniquí, hicieron una jugarreta los de fibroanestesia, pusieron el fibro como que estuviera en el lóbulo superior derecho y ve cómo el tubo debe coincidir, el ojo de Murphy, con esta salida. Muy bien. Ahora, ya sabemos usar y colocar los tubos de doble luz. Ahora, ¿qué pasa con los bloqueadores? Con los bloqueadores hay muchos, ya les decía. Aquí hice una selección de varios bloqueadores. El bloqueador EZ, el Fuji, el Univent, que es un bloqueador unido con un tubo endotraqueal, el Cohen, que es un bloqueador interesante también, el Fogarty, que quizás fue el primer bloqueador que se usó. Inicialmente, el Fogarty, ustedes saben, es un catéter para trombolisis arterial, pero se usó sobre todo en niños como bloqueador bronquial inicialmente. Sin embargo, no, esta clase no es una clase esta clase ya la dimos en el posgrado de intubación selectiva y uso de bloqueadores. No vamos a hablar de todos ellos, vamos a hablar solamente de uno. Vamos a hablar del bloqueador de Arndt. Fíjense ustedes que este artículo es el artículo original publicado en la Canadian Journal. En un paciente diseñaron esta herramienta, este bloqueador, porque el paciente tenía limitada apertura bucal. Era un paciente vía aérea difícil, no lo podían intubar con un tubo de Robert Shaw, y entonces diseñaron un bloqueador que tenía dos características interesantes. Este es el bloqueador y termina en un asa, Por aquí se va a introducir el fibrobroncoscopio. Y usaron este multipuerto. Por uno de los puertos van a ventilar al paciente, por el otro va a entrar el broncoscopio y por el otro puerto va a entrar el bloqueador. Y se coloca el bloqueador con visión directa fibróptica. Vamos a ver este video. Este es un equipo completo, el de Cohen. Le están colocando silicón. Necesitamos que esté sumamente lubricado para que pase por todas las estructuras. Entonces, en el multipuerto, primero introducen el bloqueador. Fíjense usted que hay cierta resistencia, por eso se necesita la lubricación. En el otro se introduce el fibro, y el fibro tiene que entrar por esa asa, esa pequeña asa que está allí. Una vez colocado allí, entonces el paciente que previamente fue intubado, se le va a colar el multipuerto allí. Aquí están liberando el asa y la van a hacer una pequeña tracción para que se fije, para que se una al fibro, de modo que no se mueva. Y se le coloca una pequeña pinza allí. Como dijimos, el paciente fue previamente intubado, se coloca esta conexión multipuerto y se introducen como una unidad fibro y bloqueador. Y entonces, el bloqueador está condenado a seguir el fibro para donde vaya. Con una buena lubricación se empieza a avanzar. Ya nosotros sabemos anatomía endobronquial. Primero vamos a hacer un bloqueo izquierdo y después vamos a hacer un bloqueo pulmonar derecho. Siguen esta línea azul, que es la línea del tubo endotraqueal. El tubo, se ve la carina, entran por el bronquio principal izquierdo. No está selectivo. Liberan la pinza, de modo que el asa se puede abrir. El asa que tenía fija al fibro. El fibro se va a retirar un poquito para bajo visión fibróptica, colocar el bloqueador. Una vez liberado del fibro, se avanza y se infla. Y ya pudimos hacer allí un bloqueo endobronquial izquierdo. Fíjense ustedes, con todo el cuidado que le hicieron, pues hay una pequeña lesión allí a nivel de la carina, ¿no? A continuación se va a hacer un bloqueo pulmonar derecho, la misma técnica, idéntico, pero con el fibro usted puede seleccionar hacia dónde va. Evidentemente que aquí, como todos ustedes están pensando,
Una limitación que tiene este bloqueador para hacerlo derecho es que está bloqueando todo el pulmón. Hay que tratar de que no se bloquee la salida del lóbulo superior derecho. Se retira el fibro. Y se fija el bloqueador. Se fija. Es importante insistir que hay que corroborar constantemente que el bloqueador o el tubo de doble luz esté bien colocado. Una vez que colocamos el paciente de lado, hay que verificar nuevamente con visor fibra óptica si tenemos el tubo bien colocado. Se retira la guía, que era la asa con la que se unió, y se terminó. Esto es lo que hay que hacer para hacer intubación, bloqueo selectivo pulmonar, bien sea con tubo de Robert Shaw o con bloqueadores bronquiales. Entonces ya terminamos la primera parte de la charla. Fíjense ustedes que esta caricatura explica muchísimo por qué los cirujanos nos tienen envidia a nosotros, porque mientras ellos se llenan de sangre, nosotros nos llenamos de café. Continuamos. Ventilación mecánica unipulmonar. ¿Es suficiente la ventilación protectiva? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro paciente intubado, lo tenemos invadido, lo tenemos con una vía central, una línea arterial. Recuerden que estas son grandes cirugías, estas son cirugías mayores, son cirugías de pulmón o de cáncer esofágico, o cirugías cardíacas, o cirugías de aorta. Son grandes cirugías, necesitamos invadir a este paciente. Y antes de que el cirujano haga la toracotomía y colapse el pulmón, o haga la toracoscopia y colapse el pulmón, antes de eso, nosotros debemos de programar nuestra estrategia ventilatoria con el paciente. Nosotros deberíamos aprovechar inmediatamente el estado hiperdinámico que tiene el paciente post-intubación para empezar a hacer nuestros procedimientos, el diseño que tenemos que hacer. Si tenemos que hacer reclutamiento, lo hacemos en ese momento, fijamos el PIB, vemos qué volumen le vamos a colocar, cuánto de FiO2, etc. Sin embargo, hay que recordar que la ventilación mecánica no es inocua, no es inocua. Esta es la primera frase del gran artículo del doctor Amato, artículo que, por cierto, ayer el doctor Santaella nombró. La ventilación mecánica puede dañar el pulmón. Y es así. La ventilación mecánica es un procedimiento que es transitorio mientras el paciente recupera sus funciones, bien sea por cirugía o bien sea por enfermedad. Pero esta tiene el potencial para dañar al paciente. Y nosotros tenemos entonces que hacer algo para evitar eso. ¿Cómo puede expresarse este daño? Bueno, esta infografía me la mandó la doctora María Teresa Prado. Este es de un grupo mexicano que se llama Avento, que publica mucho, tiene mucha presencia en las redes. Y han hecho un resumen interesante de cuáles son las expresiones de la lesión pulmonar mediada por el ventilador mecánico. Uno es el volutrauma, ese lo conocemos todos. Ese es daño por volumen, ¿verdad? Al programar volúmenes elevados tidales se produce daño. Ellos deberían, nos dicen aquí, deberíamos programar entre 6 y 10 o 4 a 8, según sea el caso, y presión de distensión menos de 13. Ojo, aparece en la presentación por primera vez lo que es la presión de distensión. También lo nombró ayer el doctor Santaella como driver pressure. El otro tipo de daño es el barotrauma, generado por presiones elevadas. Ellos nos recomiendan, usen presiones pico menos de 35. El otro daño, atelectrauma, por programación inadecuada del PIB. Eso se produce colapso alveolar repetitivo, produce atelectrauma. Ellos nos aconsejan como una especie de receta, use entre 5 y 8 centímetros de agua de PIB, y si tiene síndrome de estrés respiratorio agudo, use 8, y si tiene una PAFI menos de 150, use entre 10 y 15. Bueno, ya vimos que no es tan fácil la programación del PIB. Biotrauma, la administración de grandes cantidades de oxígeno por tiempo prolongado, eso produce daño. ¿Qué deberíamos hacer? Mantener la FiO2 mínima necesaria para tener entre 88 y 94 en pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, y entre 92 y 96 sin daño pulmonar. En particular, estos pacientes generalmente le ponemos mucho oxígeno porque tienen patologías pulmonares asociadas. Ya vamos a hablar de eso. Los otros dos lesiones que se producen es el miotrauma por una lesión diafragmática, por atrofia o aumento de la carga respiratoria, porque el paciente no está sincrónico con el ventilador o porque tiene excesiva PIB, etc.
Y ellos aconsejan retiro rápido de la ventilación, analgesia, ansiolisis, movilización temprana, PIP individualizado. Entonces, fíjense ustedes que hay una pequeña contradicción. El PIP no es una receta, el PIP debe ser individualizado, así es. Y por último, ellos hablan de ergotrauma. Entrega excesiva de energía del ventilador a la vía aérea. Este es un término interesantísimo porque hace referencia a un estudio de Gattinoni, ya lo vamos a ver más tarde, aunque no es la intención de esta charla hablar de power, de poder mecánico, ellos lo nombran. Y uno debería programar el ventilador para que genere menos de 12 joules por minuto. Vamos a hacer mención de eso, aunque repito, no es el origen de esta charla. Pero si yo fuese residente, yo trataría de hacer un estudio prospectivo donde yo calcule el mechanical power del paciente en cirugía de tórax o cirugía de abdomen superior. Y si su adjunto le dice, mira, mejor que no hagas eso porque no hay casi nada publicado, usted le dice, con más razón, doctor, deberíamos hacer ese trabajo. Vamos a nombrar algo de eso. Bueno, y entonces, ¿es suficiente la ventilación protectiva, sí o no? Bueno, estas son las estrategias que hay de ventilación protectiva o menos lesiva, como diría la doctora Jessica Girón, que me regaló esta lámina. Deberíamos usar en volúmenes bajos, volúmenes corrientes bajos, entre 6 y 8 cc de kilo peso predicho. Ayer se habló de eso, de cómo calcular el peso según la estatura del paciente. Sin embargo, si no se acuerdan mucho de la fórmula que le dio Santaella, si usted le quita 100 centímetros a la altura del paciente, está muy cerca del peso predicho. Tenemos que hacer reclutamiento alveolar periódico, vamos a nombrar algo de eso. Ahí habría que usar PIP ideal, que es la pregunta del $1.000.000. Habría que hacer un ajuste de la frecuencia respiratoria para mantener una hipercapnia permisiva. Nosotros en esta presentación vamos a hablar de hipercapnia terapéutica. Tendríamos que tener una FiO2 con tendencia al descenso, como diría el doctor Edgar Moll, el oxígeno es como el cilantro, que es bueno, pero no tanto. Entonces deberíamos usar el oxígeno que necesita el paciente y deberíamos tener una presión meseta menos de 30. Esta estrategia de ventilación protectiva es para dos pulmones. Y fíjense ustedes que no solamente es que el ventilador mecánico hace daño, sino que los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen cirugía torácica, cirugía de pulmón o cirugía de abdomen superior, están propensos a hacer muchas complicaciones pulmonares postoperatorias, con una tasa que va entre el 11 y 33% y del 2 al 19%. Es decir, algo así como cercano al 20% de los pacientes pudieran tener algún tipo de complicación pulmonar. Eso es mucho. Porque estas complicaciones pulmonares están asociadas con una mayor mortalidad, mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria. Y si nosotros no programamos bien el ventilador mecánico, peor aún. Pero ¿cuáles son estas complicaciones? Bueno, van desde infecciones respiratorias, falla respiratoria en el postoperatorio, atelectasia, derrame pleural, neumotórax, broncoespasmo, neumonitis, etc. Bueno, cualquier anestesiólogo medianamente informado me dirá, bueno, doctor, la verdad, yo ya tengo 20 años de experiencia como anestesiólogo y nunca he visto estas complicaciones. A los que me dicen así, que han sido varios, yo les digo, es cierto, estas complicaciones no las vemos los anestesiólogos porque cuando el paciente está en su segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día del postoperatorio, no consulta al anestesiólogo, consulta al neumonólogo, al intensivista, al médico internista, para que le resuelva el problema que tuvo en el postoperatorio. Entonces tenemos que estar pendientes de esto. Lamentablemente, el buen anestesiólogo sigue a su paciente como 24 horas. Más de allí, no. Yo casi no veo a mis pacientes en el postoperatorio. Y entonces, bueno, sería muy útil que nosotros usáramos una escala que nos permita decir qué paciente es el que está a riesgo de presentar complicaciones postoperatorias, para que de una vez nosotros identifiquemos a este paciente. Esta es la escala ARISCAT. Ahora, no se confunda con este poco de números. Ustedes lo que tienen que saber de esta escala es que a mayor edad, a menor saturación, si tuvo infecciones respiratorias recientes, o si tiene anemia, o si le hacen una incisión quirúrgica torácica o abdomen superior, o la cirugía es prolongada o de emergencia, usted va a sumar todos los puntos que eso genere, y si usted tiene más de 26 puntos,
el riesgo es intermedio a alto para presentar complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Es decir, que cuando nosotros hacemos consulta preanestésica, nosotros podemos identificar a algún paciente y decir, este paciente tiene potenciales complicaciones para presentar complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Esto sí lo podemos hacer nosotros, porque nosotros hacemos consulta preanestésica. Y lo otro que podemos hacer es la escala de Marburg, tener en cuenta, estas son dos aplicaciones que las podemos tener en nuestro teléfono, la cual busca complicaciones en el postoperatorio. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en presencia de una complicación pulmonar? Bueno, si tienes más de 4 de estos que tienen aquí, ruidos respiratorios anormales, expectoración, desaturación, fiebre o rayos X con opacidades o leucocitosis no explicada o algún tipo de cultivo que presente signos de infección o que cualquiera de estas posibilidades diagnósticas, si tiene 4 o más, estamos en presencia de una complicación postoperatoria. Entonces yo les aconsejo que usemos esos dos tipos de escala para hacer pre y post el cuidado de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se ventila un solo pulmón? Lamentablemente no hay consenso. No hay consenso al respecto. Hay mucha variabilidad en eso, mucha variabilidad. Sobre todo porque estamos en presencia de un pulmón que está colapsado, que está siendo intervenido quirúrgicamente, que el cirujano le está aplicando una noxa directa, y tenemos otro pulmón que se llama declive, que está comprimido, edematizado, hiperperfundido, limitado en su desempeño. Entonces tenemos colapso pulmonar, un pulmón proclive que está siendo intervenido, un pulmón declive que no tiene buena función, y de paso estos pacientes muy posiblemente tengan añadido una enfermedad pulmonar, tienen antecedentes de tabaquismo o alguna enfermedad profesional como silicosis o alguna cosa que pudiera tener añadido como patología. Entonces esto nos trae como consecuencia que el pulmón, sobre todo el pulmón proclive, tiene aumentado el shunt porque está muy bien, hay una alteración en la ventiloperfusión y está totalmente atelectasiado. Y el pulmón declive tiene un aumento en la resistencia a la vía aérea, claro, porque está todo comprimido allí y está disminuido su desempeño. Afortunadamente hay un reflejo, bendito reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, en el cual hay una redistribución del flujo hacia el pulmón que sí está siendo ventilado. Es importante, hagamos mención de esto, que no hay estudios que hayan determinado superioridad de alguna técnica anestésica que sea superior una a otra. Es decir, la anestesia general versus la anestesia intravenosa, por poner dos ejemplos, es mejor porque hay menor o mayor vasoconstricción pulmonar. No hay ninguna. Los fármacos que más disminuyen este reflejo, que es bueno, serían los antiguos fármacos inhalatorios, alotano, enflurano, que yo creo que casi nadie usa ya. El isoflurano quizá un poco, pero muy poco. Si usted decide hacer una anestesia balanceada, endovenosa e inhalatoria, bien, este reflejo no se va a omitir. Entonces, tenemos este paciente a lo cual le debemos programar la ventilación mecánica. Bueno, tenemos esta foto de este es un ventilador 7900 de la serie Dates Omida, que es el Spire. Y fíjense ustedes, bien puede ser este paciente, un paciente que tenga una cirugía pulmonar, porque le estamos dando 78 de oxígeno. Fíjense ustedes que como está en modo volumen, porque aquí se ve la presión pico y la presión plató, tenemos una presión plató de 18, una presión media de 11 y una presión de 22, está muy bien ventilado. Se programó 500 de volumen, se está aportando 453, 12 de frecuencia, una IE de 1,2 y 6 de pi, ¿no? 6 de pi. Esta presión límite quizás está muy alta, debería ser menor. Tenemos este ventilador que bien podemos programar. Este es un ventilador interesante porque tiene 4 diferentes modos ventilatorios, tiene volumen control, presión control, SIMB y presión soporte. O bien pudiéramos usar este ventilador que es de la misma serie de Dates Omeda, pero es el Advanced, el cual
este es otro paciente, esta es una fotografía que tomé de esta mañana, de un paciente de esta mañana, le estamos dando 0,4 de FiO2 con 2 de flujo y con 5 de PIB. Y este ventilador es superior porque tiene 6 diferentes modos ventilatorios, tiene volumen control, presión control, SIMB con presión soporte solo, SIMB modo presión y tiene volumen garantizado. En este momento le estamos dando volumen garantizado. Es decir, que la expresión que utilizó ayer el doctor Santaella, y me permita que lo nombre tanto, doctor, de que los ventiladores de anestesia tienen igual performance, no tienen nada que envidiar a los ventiladores de terapia intensiva, es cierto. Tenemos muy buenos ventiladores y podemos aportarle a nuestros pacientes muy buena ventilación mecánica si lo sabemos programar. Ahora, fíjense ustedes, vamos a ver estas dos referencias, una de la revista española y otra de anestesia, que hacen mención de qué volumen corriente deberíamos usar nosotros en la ventilación unipulmonar. Fíjense ustedes que resalté en la referencia de anestesia analgesia a Luciano Gattignoni. Gattignoni es un anestesiólogo italiano que fue el primero en el 2016 que sacó el concepto de mechanical power. Los resalté fue por eso. Ellos aconsejan que usemos entre 4 a 6 cc por kilo peso predicho de volumen corriente. Esto es un volumen que se acerca mucho al volumen que se utiliza en el síndrome de estrés respiratorio agudo. Pero no puede ser que nosotros estemos dando ventilación unipulmonar y ventilemos como que tenemos 2 pulmones. Lamentablemente, en la revisión bibliográfica que hicimos, nos conseguimos expresamente dicho por algunos autores que la mayoría, gran parte de los anestesiólogos continúan dando exceso de volumen en el momento de ventilar. Cuando yo hice el entrenamiento en anestesia hace un tiempo, usábamos 10 cc kilo peso para todos los pacientes. Un pulmón, 2 pulmones, lo que sea, usamos 10 cc kilo peso. Sin embargo, esto no es bueno. Ya lo vamos a ver. Les dije que íbamos a utilizar el término de hipercapnia terapéutica porque consecuencia de usar bajos volúmenes, consecuencia directa de usar bajos volúmenes, puede ser que nosotros tengamos entonces aumento del CO2. Para eso nosotros deberíamos manejarnos con los volúmenes adecuados y presiones adecuadas y con una frecuencia respiratoria que pudiera compensar esto. Sin embargo, en este estudio del doctor Gao consiguieron que entre niveles de CO2 entre 60 y 70, miren qué tanto de CO2, ellos consiguieron disminución de la presión pico, disminución de la presión meseta, disminución de la driver pressure y disminución de la inflamación local y sistémica. Es decir, que más que una hipercapnia permisiva es una hipercapnia terapéutica. No nos asustemos si porque estamos realizando una ventilación protectiva tenemos algo de CO2. Ojo, estoy hablando en el concepto de que lo estamos haciendo, tenemos explicado por qué tenemos un CO2 alto. No estamos diciendo que es una hipercapnia descontrolada, que no sabemos el origen. Pues. O sea, no es una hipercapnia maligna, no es una hipoventilación que estamos haciendo en un paciente sin nosotros tener conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Igualmente, conseguimos que si nosotros aumentamos el volumen corriente, aumentamos la driver pressure, aumentamos el FiO2, lo que hacemos es conseguir mayor complicaciones pulmonares, mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor admisión a terapia intensiva. Esto más aún en cirugía torácica que en cirugía abdominal. Entonces, creo que queda muy claro de que debemos usar volúmenes corrientes bajos como ventilación protectiva y en ventilación unipulmonar este debería ir de entre 4 y 6 cc. Ahora, ¿cuánto de PIB deberíamos dar? ¿Cuánto de PIB? Bueno, les presento el estudio PROTOL, que es un estudio clásico. El PROTOL es un acrónimo de ventilación protectiva para cirugía torácica. Ellos compararon altos niveles de PIB contra bajos niveles de PIB. Visto así, bueno, vamos a ver quién gana, diría uno, ¿no? El estudio, sin embargo, tuvo un pequeño error de diseño porque alto PIB con maniobras de reclutamiento versus bajo PIB sin maniobras de reclutamiento. Entonces estaban mezclando dos variables al mismo tiempo. Sin embargo, menos complicaciones hubo, por supuesto, en los pacientes que tuvieron alto PIB con maniobras de reclutamiento, pero ¿se debió al PIB o se debió a la maniobra de reclutamiento? Eso fue una duda que quedó allí. Otro estudio interesante que explora
el aspecto fisiológico es el que hizo el doctor Spadaro, publicado en Anestesiología en 2018, usando entre 5 y 10 de PIP, disminuyó el shunt y la driver pressure sin aumento del espacio muerto en pacientes con ventilación unipulmonar. Esto es interesante. Entonces estamos viendo que el nivel de PIP debería ser como mayor de 5, pero ¿será posible mayor de 10? No sé. Aquí tenemos otro estudio hecho por el doctor Deng en China, donde usó moderado a alto PIP más volumen corriente bajo. Por supuesto, los pacientes que tenían moderado o alto tenían menor tasa de complicaciones que los pacientes que usaron bajo volumen. Sin embargo, no todo es a favor del PIP y de las maniobras de reclutamiento. Nosotros que trabajamos en una clínica gastrobariátrica, donde se hace cirugía gastrobariátrica, estábamos esperando con ansia la publicación del estudio PROVIS. Y este estudio, en donde compararon altos niveles de PIP con maniobras de reclutamiento contra bajos niveles de PIP con maniobras de reclutamiento, consiguieron en respecto a las complicaciones postoperatorias que no hubo diferencia. No hubo diferencia entre un grupo y otro. También, este es un estudio multicéntrico internacional. Hubo un error en el diseño, para mi entender, con la maniobra de reclutamiento que usaron. Y quizás eso explique que no hubo diferencia. Pero lo que estamos viendo hasta este momento es que no es fácil, no está determinado cuánto PIP usar. ¿Cuánto volumen usar? Sí, pero cuánto PIP usar no está claro, Y entonces entramos en lo que es reclutamiento alveolar. Con el reclutamiento alveolar vamos a lograr saber más o menos qué PIP vamos a utilizar. Ahora depende de qué usemos, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de haber conocido al doctor Javier García Fernández en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Nosotros hicimos un curso con él y es un fanático, un apasionado, basado en las referencias bibliográficas, en la bibliografía actual de las maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento en anestesia ya no hay excusa para no usarlas, nos dice él. No hay excusa para no usarlas. Nosotros deberíamos hacerlo. Sin embargo, hay tantas maniobras de reclutamiento como, bueno, vamos a decir como arena en el mar, pero sí hay muchas maniobras de reclutamiento distintas. Los anestesiólogos estamos acostumbrados a hacer la principal maniobra de reclutamiento es darle una cierre parcial a la válvula APL y apretar la bolsa reservorio para que se abran esos alveolos. Y eso lo sostenemos, esa es la famosa maniobra, la primera que describió Amato, que se llamaba 40-40, 40 centímetros de agua, 40 segundos, o 30-30, 30 centímetros de agua, 30 segundos. Esta maniobra tiene altísimo potencial para hacer barotrauma, altísimo potencial para hacer barotrauma. ¿Qué maniobra de reclutamiento usar? ¿Qué maniobra? Bueno, hoy día nosotros estamos usando la maniobra de reclutamiento aconsejada por Javier García Fernández. En este artículo que hice referencia, que ustedes pueden buscar, está libre en internet, ellos usan primero modo presión para hacer reclutamiento, no modo volumen, modo presión, interesante. Y ellos ponen fijo una driver pressure de 15, o presión de lactancia, presión de 15, lo tienen fijo. Y van subiendo de 5 en 5 el nivel de PIP, de 5 en 5, hasta que ocurre y van midiendo la compliance. Ojo, tengo que decirlo, para los que van a empezar a hacer maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento tienen indicaciones y tienen contraindicaciones. Por favor, por amor de Dios, no vayan a ponerse a hacer maniobras de reclutamiento en un paciente que le llega chocado con un shock hipovolémico, ¿no? Que tiene 3 litros de sangre en cavidad y usted va a empezar a rescatar su pulmón. No, primero rescate el paciente con fluido, sangre, lo que corresponda, y después haga el reclutamiento alveolar. Siempre va a dar tiempo para rescatar el pulmón. Igualmente, contraindicado está la hipertensión endocraniana. Hay diferentes cuadros que contraindican las maniobras de reclutamiento. Teniendo claro esto, con control hemodinámico, van subiendo la PIP de 5 en 5, midiendo la compliance del paciente. Midiendo la compliance del paciente. En lo que ocurre la caída de la compliance para la maniobra y empiezan a disminuir de 5 en 5, pero ahora en modo volumen. En modo volumen. Esta maniobra es realizada nuevamente, ¿no? Cuando termina el punto de colapso de la primera caída de la compliance, aumentan otra vez de 5 en 5, bajan y 2 centímetros de agua por encima de este último PIP, después que se recuperó la compliance, sería el PIP que necesita este paciente.
evidentemente necesitamos un PIP individualizado. El PIP no es una receta, 5, 6, 7. Un paciente puede necesitar 5 de PIP y otro necesitar 8 y otro 10. O sea, no sabemos. Hay que hacerlo individualizadamente. Ahora, hemos nombrado muchísimo la presión, el driver pressure, la presión de distensión o la presión de elastancia. Ahora, quiero que tengan claro, yo sé que ayer José Santadilla puso esta misma diapositiva, sino una parecida, en donde se clarifica qué es la presión de distensión o la driver pressure. Es la diferencia que hay entre el PIC y la presión meseta. Modo volumen, presión pico, presión meseta. Usted agarra, resta la presión meseta al PIC y le va a dar la presión de distensión. Es interesante porque precisamente la presión de distensión, la driver pressure, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, es un predictor de mortalidad. Mientras más elevado sea la driver pressure, mayor mortalidad hay. Ayer José nos dijo eso. Y esto fue publicado por Amato en un artículo muy interesante del año 2015, en el cual hizo una revisión retrospectiva de todos los trabajos que habían publicado usando bajos volúmenes, y ustedes ven cómo cuando la presión de distensión pasa de 15, la mortalidad aumenta. Es una mortalidad mayor si la presión de distensión está en 15. Entonces, al igual que sucedió con lo de los bajos volúmenes, inicialmente bajos volúmenes corrientes se aplicaba para los pacientes que tenían síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si funciona para el paciente que tiene el pulmón enfermo, muy seguramente los bajos volúmenes aplican también para el pulmón sano. Igual está sucediendo con la driver pressure. La driver pressure menos de 15 debe ser bueno para el pulmón que está enfermo y para el pulmón sano también. Nosotros deberíamos tener en cuenta esto. Ayer el doctor Santadilla nos decía que era menor de 14 de driver pressure. 14, 13 debe ser el nivel que tengamos. Y va a llegar un día en que los monitores van a expresar numéricamente la driver pressure. Esto es algo que yo digo. Yo no conozco ningún monitor que lo tenga. A lo mejor existe ya, pero yo no conozco ningún monitor. Este driver pressure que está aquí señalada con esta flechita, se la coloqué yo. Ahí dice driver pressure 10.2. Y nosotros deberíamos tener siempre un cálculo de la presión de distensión. Fíjense ustedes que aquí este paciente realmente tiene un modo SIMB con presión soporte. Esta imagen que está aquí es de volumen, asistido por el paciente, iniciada por el paciente, asistida por el ventilador. Se ve presión pico y presión meseta. Aquí está la presión plató y aquí está el pico. ¿Cuál es la presión de distensión? ¿Cuál es la driver pressure de este paciente? Es 10, 14 menos 4 es 10. Ustedes hacen una 14 menos 4 es 10. Ustedes hacen así. Esta es la presión de distensión. Mientras yo tenga presiones de distensión menores a 14, el paciente está bien ventilado desde ese punto de vista. Hay otra forma de calcular la presión de distensión. Se puede dividir el volumen corriente entre la compliance del paciente. Si usted hace esa división, 378 entre 79, da 10.2, muy exacto. 10.2 es la que yo había puesto allí. Entonces, creo yo que la driver pressure es tan importante, incluso para dar anestesia en el pulmón sano, en el paciente sano, sin lesión pulmonar, pero sobre todo en el paciente que se le está haciendo ventilación unipulmonar. Es esencial que nosotros conozcamos la presión de distensión de ese paciente y debemos calcularla. Va a llegar un día, decía, que los monitores van a tener eso. Y esto es quizás el artículo que hace más hincapié en este sentido, en un artículo de Park. Nosotros tuvimos la suerte de revisarlo en el posgrado, donde se calcula la presión de distensión durante cirugía torácica. Ellos hacen en esta infografía que salió publicada en Anesthesiology, hacen exactamente la explicación del trabajo. Eran dos grupos. Un grupo que se le hizo maniobras de reclutamiento con 20 centímetros de agua por 10 a 15 segundos, la antigua maniobra de reclutamiento que hacíamos los anestesiólogos, y el otro se hizo y se utilizó un PIP fijo de 5. Un PIP fijo de 5. En cambio, al otro grupo se le dio una ventilación mecánica de un volumen corriente 6 cc kilopesos y se hizo un aumento progresivo del PIP a modo volumen, pero seleccionando siempre la menor presión de distensión.
cada paciente, el que tuvo en esta maniobra, que duraba aproximadamente 10 minutos haciéndola, el que tenía menos presión de distensión, ese era el PIP que seleccionaba. Hacen un resumen aquí de lo que es la ventilación unipulmonar, el riesgo que hay de sufrir hipoxemia y lo que podemos hacer nosotros. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron subiendo el PIP de uno en uno y medían la presión de distensión. Evidentemente que la presión de distensión va a estar más o menos muy parecida, porque el PIP tiene una repercusión sobre la presión plató, y cuando hagamos la resta va a quedar parecido, pero nosotros lo hemos hecho en quirófano, y bueno, algún paciente tiene 8 y otro 7, pues entonces bueno, en vez de tener 8 de PIP va a tener 7. Si usted puede individualizar el PIP en base a la menor presión de distensión, el menor driver pressure, va a ser mejor, va a ser muchísimo mejor para su paciente, y va a estar mejor, y usted va a estar, si no está cerca, está muy cerca del PIP óptimo. Y por último, bueno, nos falta lo último de esta parte, quise ponerle la fórmula del Mechanical Power. Es una fórmula que no es complicada, aunque lo parece. Me imagino que los que escogieron medicina porque no había nada de matemática ni física estarán diciendo que ¿qué es esto? Pero no es más que presión plató menos PIP, que es la presión de distensión. La mitad de esta presión se le resta a la presión pico y se multiplica por el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria y por esta constante. Eso debe dar menos de 12 de joules por minuto. Este es el trabajo de Gattinoni, el original, 2015. Búsquenlo. Yo estoy ganado a que se haga una tesis con esto. Muy posiblemente, muchísimo, se está haciendo trabajo prospectivo, porque mucha de la información que tiene son de trabajo retrospectivo, y no está firmemente ganado todavía lo que es Mechanical Power. Sobre todo porque mucha gente tú le dices Mechanical Power y suena así como a tienda de lubricante, una cosa así. Pero en efecto el poder mecánico es algo que está por probarse si funciona o no, ¿no? Muy bien, ya decíamos que estos pacientes, al estar ventilándose con un solo pulmón, hay mucha probabilidad de que haga hipoxemia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, este esquema nos hace un resumen interesante. Lo primero que hacemos cuando estamos en quirófano y el paciente hace hipoxemia, casi que automáticamente aumentamos la FiO2. Aumentamos la FiO2. Segundo, reclutamos el pulmón y le colocamos reclutamiento más PIP en el pulmón declive, el pulmón que no está siendo intervenido. Y le colocamos CPAP. Es interesante que nosotros busquemos algún medio, alguna herramienta para administrar oxígeno al pulmón que está colapsado. No importa, oxígeno en forma pasiva, como una oxigenación apneica. Tratando de que el pulmón no se infle mucho, tratando de que no perjudique el campo quirúrgico. Pero es interesante hacerlo. También es interesante que nosotros podamos hacer maniobras de reclutamiento y colocar el PIP ideal de este paciente antes de hacer la ventilación unipulmonar. Hacerlo con los dos pulmones. Entonces, aumentamos el PIP, reclutamiento, CPAP en el pulmón que está colapsado, y si fallan, hay que decirle al cirujano, mira, tenemos muy bajo los niveles de oxígeno, ahí tenemos que ventilar los dos pulmones. Ojo, si usted está tratando de buscar la causa de la hipoxemia, como ya habíamos comentado cuando hicimos la fibrobroncoscopia, en el momento de colocar el tubo o el bloqueador, hay que revisar el tubo, hay que revisar qué está pasando. A lo mejor se descolocó, a lo mejor hay sangre, a lo mejor hay secreciones, a lo mejor hay que aspirar. Es importante buscar la causa. Y evidentemente que nosotros deberíamos de mejorar la estrategia ventilatoria de este pulmón, del pulmón declive. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo está ahí asincronía, no hicimos un buen reclutamiento. Si acaso se trata del pulmón derecho y está descolocado el tubo. Si todo esto falla, hay que ver cómo es la hemodinamia de este paciente y cómo es la hemoglobina de este paciente. Todas esas son causas de hipoxemia que nosotros podemos identificar, debemos identificar y podemos tratar en quirófano. Esta es una lámina que me regaló el doctor Alberto López Mascopé, creo que el anestesiólogo mejor informado de Latinoamérica. Él es boliviano de origen, está sentado en México. Y bueno, es una foto que él nos regaló en donde está ventilándose un pulmón y el otro está con un CPAP. Con cierto grado de CPAP está oxigenando el pulmón, ¿verdad? Nosotros no nos quedamos cortos,
y también hicimos lo mismo. Aquí estábamos reexpandiendo el pulmón. Este es nuestro hospital, de cúbito lateral, le estamos dando un poquito de CPAP. Y bueno, para terminar, como estamos en plena pandemia, no podíamos dejar de nombrar el COVID-19 y ventilación unipulmonar. ¿Se puede hacer? Bueno, fíjense ustedes que las cirugías que se están haciendo son cirugías de cáncer, las cuales deberían hacerse. Muy posiblemente algunos de estos pacientes no pueden esperar que termine la pandemia, tienen que ser intervenidos. Y entonces tenemos que usar todos los mecanismos, todo lo que esté en nuestra mano para evitar la aerolización. No podemos dejar un tubo suelto, un tubo ventilando un pulmón y el otro suelto al aire. Tenemos que tener el paciente bien relajado, de modo que no tenga ventilaciones espontáneas. Debemos usar los clamps para evitar que los tubos estén al aire. Debemos evitar por cualquier medio, tienda o lo que sea, la aerolización de este paciente. Porque evidentemente, ustedes ven, tenemos que entrar al pulmón prácticamente para poder colocar este tubo, en este caso un tubo de doble luz, pero igual que un tubo endobronquial, un bloqueador bronquial. Conclusiones, ¿qué podemos sacar de conclusiones? Bueno, el anestesiólogo tiene que saber fibrobroncoscopia y saber anatomía bronquial, esto es esencial. Los tubos de doble luz son un método sencillo y es el más utilizado para aislamiento pulmonar, pero los bloqueadores endobronquiales son una alternativa excelente, sobre todo en la vía aérea difícil. Hipoxemia y ventilación unipulmonar debe tratarse con niveles adecuados de CPAP, PIP e individualizando cada paciente. Siempre utilizar ventilación protectiva, niveles adecuados de PIP, bajos volúmenes corrientes, maniobras de reclutamiento alveolar, buscando siempre que sea individualizada esta maniobra. Y la driver pressure es una herramienta a utilizar en la ventilación unipulmonar. No podemos dejar de calcular la presión de distensión y son necesarios estudios de alta calidad. Nosotros estamos llamados a hacer estos estudios. El que lo critique y les diga que driver pressure y mechanical power están basados en estudios retrospectivos y todavía no se ha probado su utilidad, usted le debe responder, por eso mismo vamos a hacer este trabajo. Yo le doy las gracias a todos ustedes por haberme atendido esta tarde y bueno, no hay nada que enseñe más que equivocarse. Sin embargo, yo les pido disculpas si pronuncié mal alguna palabra o algún concepto no fue bien explicado. Estoy a la orden para aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Excelente presentación, magistral. Creo que no hay otra palabra para describirla. Y bueno, ya le tomaron la palabra. Antes que pidiera aclarar conceptos, aquí quieren que les aclare un poco sobre ergotrauma. Si puede hacer algún comentario adicional sobre el ergotrauma, que es un término. ¿Ergotrauma? Sí. Okay. Bueno, la forma, ergotrauma, sí, es interesante. Cuando la doctora María Teresa Prado me mandó esa infografía que le enseñé, es un concepto relativamente nuevo, está desde el 2016, 2015, Gattinoni hablando de eso, y ya se están replicando muchos estudios. La fórmula que le enseñé es la fórmula sencilla, la simple, la fácil. Hay unas fórmulas más complicadas todavía. El ventilador mecánico tiene la capacidad de generar energía cinética. Y esta energía cinética, con el impulso, con el volumen, con la ventilación, se transmite al pulmón. El exceso de energía cinética puede dañar el pulmón y producir ergotrauma. Nosotros antes no lo sabíamos, pero esta energía se puede medir.